Yo ya no los escucho, no sé si están diciendo algo o nada. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Bueno, hola a todos. Hoy nos acompaña la doctora Mariana Gómez. La doctora Mariana Gómez hizo su licenciatura en Ciencias Genómicas en la UNAM, una maestría en Ingeniería y Física Biomédica en el CINVESTAP. Luego obtuvo un doctorado en Biología Computacional y Bioinformática en la Universidad de Duque. Y en este momento se encuentra trabajando en el Bio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano y es parte del IBIO en Chile. La plática que nos va a dar hoy tiene como título Cuantificando el control por retroalimentación en sistemas biológicos. Muchas Adelante, gracias. doctora. Gracias por la introducción, gracias. Realmente el CIMAT está muy cerca de mí porque cuando estaba en la prepa tuve la oportunidad de ir a un taller de ciencias del verano y realmente haber podido ir al CIMAT para mí es de esas cosas, ir la carrera que al final de cuentas. Entonces, aunque no he ido hace muchos, muchos años, lo tengo muy cerquita de mi corazón realmente. Está dejando compartir pantalla. Es la primera vez que uso Blue Screen y no Blue Jeans me está costando trabajo. Un momento. ¿No? Mm, Ok, veamos si me siguen. Ok. Um, ok, ven mi presentación, ¿cierto? Sí, ya me vi yo misma. Perfecto. Ok. ¿Está bien si la doy en español? ¿La idea? Ok, perfecto. Bueno, las diapositivas están en inglés, me disculpo por eso, pero yo les voy a tratar de, voy a hacer hablar correcto español con ustedes. Entonces, como muy amablemente me presentó Adriana, voy a estarles platicando yo de cómo cuantificar el control por retroalimentación en sistemas biomoleculares o biológicos. Y para eso siempre me gusta empezar, a la experiencia no es necesario, pero me gusta empezar aclarando a qué nos referimos con control y sobre todo la diferencia entre control y regulación. En biología es sumamente común que confundimos esas dos palabras o de manera coloquial las usamos de manera indistinta, pero en realidad es importante aclarar que no son lo mismo. Entonces, para eso realmente se me ocurrió alguna vez mientras estaba manejando. Yo soy muy novata en esto de manejar, entonces todavía reflexiono mucho al respecto cada vez que me subo a un auto. Y estaba por primera vez manejando un auto que no es el que manejo todos los días, ¿no? Entonces me di cuenta de cuán diferente se siente agarrar el auto que no es y me quedé justamente reflexionando entre la analogía entre regulación y control en ese contexto. Entonces, básicamente, cuando uno va manejando, el hecho de que mover el volante haga excelentes significa que hay regulación. Así lo pensamos igual en biología, que hay diferentes elementos que contribuyen a que aumente o se reduzca la expresión de un gen de interés, hay regulación involucrada. Eso no significa que haya control. Para haber control, y en particular el control que a nosotros nos interesa, que es el control por retroalimentación, es necesario no solo que al mover el volante movamos las llantas, sino que nosotros percibamos qué tanto se mueven las llantas y qué es lo que necesitamos hacer para mantener el camino, ¿cierto? Estamos percibiendo la situación de cómo se está moviendo el auto y compensando a través de la regulación para obtener el comportamiento de interés. Y lo mismo pasa en biología, entonces los casos se reducen un poco más. Regulación es un universo muy grande y control es un universo más pequeño. Eso no significa que no sea relevante o ampliamente relevante en biología hablar de control por reproducción. Este está de hecho presente en una gran variedad de casos. En general, en biología lo conocemos como homeostasis o en algunos casos como adaptación bioquímica, que solo es una diferencia en qué aspectos del control por retroalimentación nos encontramos y ocurre a todas las escalas de la vida, desde a nivel celular, con ejemplos como la oxidación o mantener el volumen correcto en la célula de levadura, hasta cosas mucho más fisiológicas como la en el plasma o la
Y la parte de adaptación bioquímica, también hay ejemplos a nivel celular, como es la quimotaxis en bacterias. Ese es el ejemplo clásico para hablar de estas cosas, pero también sucede en los receptores olfativos, en mamíferos al menos, que también hay un proceso de adaptación a los diferentes. Ahora, dado que está presente de la biología y en particular en muchos eventos a escala molecular, pues no es sorprendente que también ha habido un interés muy grande por ser capaces de construir y aprovechar estos sistemas de control por retroalimentación en esta área que se conoce como biología. Ahora, el primer paso para poder realmente usar, aprovechar y entender es entender estos sistemas. Para ello voy a hacer una abstracción. Tenemos alguna molécula de expresión de un gen en específico, por ejemplo. Yo le digo aquí que es la medida del proceso, porque puede ser algo mucho más complejo, pero lo que nos importa es algo representativo. Y tenemos aquí otra cajita que representa al controlador. Toda la maquinaria, toda la parte de la red de regulación que está encargada de hecho, mantener la homeostasis o el comportamiento deseado en nuestra señal. Y estas cajitas son completamente una abstracción, son arbitrarias, pero de alguna manera nos ayudan a entender las diferentes partes aquí. Necesitamos, por un lado, que haya esta información de retroalimentación, es decir, que el controlador sea capaz de censar el estado del sistema de interés, de nuestra Y en este caso, y entonces de mandar una señal correctiva. Esa señal, por su naturaleza correctiva, es negativa, o al menos toda la retroalimentación necesita ser negativa, y todos los casos de interés para nosotros van a ser justamente circuitos de regulación génica en los cuales hay retroalimentación negativa. Ahora, para poder entender estos sistemas, el primer paso, mínimo, necesitamos ser capaces de, una vez que ocurre una perturbación o algo que está afectando a nuestro sistema, qué tan bueno es de por mandarlo. Ahora, esto por supuesto se estudió durante décadas, si no es que más de un siglo, en el contexto de teoría de control. Se ha tenido mucho éxito aplicándolo en ingeniería en general, es por eso que básicamente entre otros muchos ejemplos tan simples como los termostatos o cualquier. Muy bien, funcionan muy bien porque tienen características particulares que no forzosamente son compartidas por los sistemas biológicos. Pero acá no voy a entrar en esa discusión, lo que vamos a hablar es de cómo cuantificar, ¿cierto? Entonces, de manera clásica o tradicional, nivel libro de texto, cuando hablamos de teoría de control, básicamente evaluamos, entre otras características de la respuesta dinámica después de una perturbación, la fundamental para decir si un controlador es bueno o malo es evaluar qué tan bueno es regresando al punto de referencia. A esta diferencia entre el punto de referencia previo a la perturbación y el estado estacionario posterior a la perturbación se le llama error de adaptación. Entonces, eso es lo que uno buscaría de inicio, de nuevo, a nivel de libro de texto. El problema aquí es que cuando hablamos de sistemas biológicos se vuelve nada trivial definir un punto de referencia. Decir dónde dentro del comportamiento global del sistema sería el punto al cual tienes que comparar no siempre es fácil. Hay algunos casos en particular, como la temperatura, donde sabemos que siempre queremos el 36.7, el 36.6 y podemos decir, bueno, ese es mi punto de referencia. Pero realmente son una minoría de en la mayoría de nuestros sistemas, sobre todo a escala molecular, esperamos ver una respuesta como la que vemos aquí, una respuesta sigmoidal, donde básicamente, si quisiéramos decir, bueno, el controlador está funcionando donde está más o menos planito, porque no me está perturbando lo que sea que yo estoy cambiando en el medio, en mi experimento, etcétera, pues probablemente nos equivocaríamos, porque tenemos estas respuestas planitas simplemente porque los sistemas biológicos son saturables, porque nuestros experimentos también están limitados. Entonces, agarrar y definir un punto de referencia aquí es realmente complicado. Y entonces vamos a tratar de darle la vuelta a esto, pero para eso primero les voy a platicar de dónde surge la idea, la inspiración detrás de el método que nosotros estamos proponiendo, el control por retroalimentación. Entonces, básicamente, esto fue desarrollado durante mi trabajo postdoctoral en el laboratorio de Hannah El-Samad en la Universidad de California, San Francisco. Ella tenía en ese momento este laboratorio, sobre todo enfocado en biología sintética, aplicada a tratar de construir estos controladores. Entonces, yo estaba en un grupo que era fundamentalmente yo era la que era encargada de hacer el análisis matemático, el modelaje asociado a los resultados de ellos para tratar de complementar nuestro entendimiento.
Entonces, tenían un controlador de interés, en particular, una propuesta de un circuito que habían logrado construir en la célula y que queríamos evaluar si estaba haciendo un buen trabajo. Como les comentaba hace un momento, obteníamos este tipo de respuestas sigmoidales que son muy comunes. Esto es cambiando las concentraciones que teníamos en el receptor, en otras palabras, la perturbación que estábamos agregando al medio, diferentes concentraciones, y en cada uno de los casos dejábamos que el sistema se relajara a estado estacionario y medíamos la concentración de nuestra molécula reportera, que en ese caso es justamente la medida de nuestro proceso de lo que estamos. Y bueno, como les comenté, viendo estas respuestas sigmoidales, pues es casi imposible decir cualquier cosa en términos del control. Lo primero que se nos ocurrió es, ok, necesitamos saber cómo se comportaría el sistema sin retroalimentación, sin tener esa información correctiva, para poder comparar si nuestro controlador está haciendo algo bueno. Esto también es como clásico de hablar de biología molecular, la ingeniería reversa, ¿no? La reversa de vamos a romperlo y vamos a... Y eso es exactamente lo que hizo el laboratorio. Agarró exactamente el mismo sistema, pero rompió la retroalimentación introduciendo ahora una señal constante. Eso básicamente significa un promotor constitutivo, siendo el que está llevando la expresión del gen de nuestro controlador. Y repitió exactamente el mismo experimento, midiendo el output de interés en estado estacionario a lo largo de nuestras perturbaciones, y obtenemos nuevamente una respuesta. De nuevo, esto es súper característico de los sistemas biológicos, pero un poquito diferente. Comparando estas dos respuestas, puedes sentir tentado a pensar que este desfasamiento entre las respuestas está relacionado al control. Uno podría decir que, para el mismo valor de perturbación, el caso que tiene retroalimentación está respondiendo más lento. Eso debe significar que el control está activo. El problema aquí es que en realidad, cuando rompimos este sistema, lo hicimos tomando una decisión arbitraria. Elegimos específicamente un promotor constitutivo. En el laboratorio teníamos varias opciones para hacer eso y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa si eliges uno diferente? Entonces, básicamente repetimos el modelo, eligiendo valores diferentes para este constante, y resulta que si lo comparáramos, si hubiésemos elegido cualquiera de estos en individual, nuestras conclusiones hubieran sido dramáticamente diferentes. Podríamos haber pensado que nuestro controlador era mucho mejor o que nuestro controlador era mucho peor. Y eso no hace sentido, porque qué tan bueno es el controlador no debería depender de nuestro experimento para evaluarlo, ¿cierto? Debería ser algo intrínseco al sistema. Hay un problema aquí. Y el problema está en que para un valor específico de valor en el medio de nuestra perturbación, hacemos esta comparación, simplemente no es para su gusto. Estos son, de hecho, dos sistemas y puede haber muchas razones por las cuales están respondiendo de manera distinta a las condiciones. Y eso nos dio básicamente la idea, el fundamento detrás de la métrica que nosotros estamos proponiendo, que llamamos CORA, y es, vamos a obligar que haya una comparación. Esto es muy fácil de hacer, más complicado en el contexto experimental. No voy a hablar de eso, pero si al final quieren discutirlo, también podemos platicar de cómo lo haríamos experimental. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el principio de CORA? El concepto de CORA. Volvemos a agarrar nuestro sistema con retroalimentación. Hagamos un poquito el diagramita, nada más conveniencia. Vamos a hacer esta abstracción todavía más fuerte, en la cual tenemos una molécula de interés y todo lo demás en nuestro sistema que está conectado por esta retroalimentación negativa. Y nos fijamos justamente en esta función con la información o el input de retroalimentación que vamos a hacer, que de nuevo pues, va a depender tanto de Y como de los parámetros de la teta que está. Y vamos de nuevo a construir nuestro sistema sin retroalimentación, rompiendo el sistema. Excepto que esta vez, cuando dejamos la manera en la que lo hacemos, lo vamos a hacer de tal manera que para cada condición teta, para cada universo de parámetros que describe mi sistema, voy a asegurarme que antes de la perturbación, el input que perciba nuestro sistema sin retroalimentación sea idéntico a la información que estaba sintiendo el otro sistema. De tal manera que no solo el estado estacionario del output es el mismo entre los dos sistemas, la concentración de todas las moléculas involucradas también va a ser lo mismo. Prácticamente son reconocibles un sistema de otro, que los estamos observando sin perturbar, ¿no? Y esto es realmente muy poderoso, porque básicamente mantiene todas las características del sistema
Cualquier función estará saturada en ambos sistemas. Cualquier nivel de no linealidad en la respuesta que esperamos de ambos sistemas es idéntica entre ambos sistemas. En otras palabras, los dos sistemas son localmente análogos. Con la única diferencia... ¿Hay una pregunta o no? No. Me avisan si hay preguntas, con toda confianza. No escucho muy bien de allá para acá. Ok, entonces con la única diferencia de que si ocurre una perturbación, si sacamos al sistema de ese punto en el cual está localmente análogo, entonces sí, el sistema sin retroalimentación no puede mandar la señal correctiva. Y de esa manera podemos aislar el efecto de la retroalimentación en la respuesta de los sistemas y en particular al evaluar la diferencia en estado estacionario del sistema con retroalimentación y el sistema sin retroalimentación, podemos cuantificar cuán buena fue esa señal correcta. Y esto de hecho a mí se me ocurrió viendo los experimentos, pero resulta que hay todo un formalismo matemático detrás propuesto por el grupo de Savallon. El artículo en el cual yo leía al respecto es del 2000, pero realmente es una idea que él llevaba mucho tiempo trabajando y él la nombra Mathematically Controlled Comparison. Y es esta idea de mantener dos sistemas idénticos excepto en una cosa, y entonces podemos decir que cualquier diferencia en su comportamiento posterior tiene que estar relacionada con ese comportamiento. Nosotros nos vamos a enfocar específicamente en el efecto del control. Entonces, para eso proponemos aquí Cora, que viene de Control Ratio, la razón del control, de ahí viene el nombre. Y básicamente vamos a tomar la razón entre la diferencia o qué tanto se desvía el estado estacionario de la molécula de interés en el sistema con retroalimentación comparado al sistema sin retroalimentación. Lo hacemos con logaritmos simplemente porque no nos interesa tanto, no queremos que dependa de los valores absolutos de dónde estaba situado el estado estacionario, sino más bien los valores relativos conforme a cuánto se perturba, y escribirlo específicamente de esta manera tiene algunas ventajas para nosotros que se las voy a platicar en un momento. Pero otra cosa que es importante aquí mencionar es que este Cora lo hacemos, vamos a evaluar para una molécula Y y vamos a evaluar para un tipo de perturbación específica, por ejemplo, en el parámetro. Además de eso, vamos a considerar de perturbaciones muy pequeñas, desviaciones muy chiquitas. Eso con la única ventaja de que entonces asumir que estamos cerca para que la respuesta sea. Y como la respuesta es casi básicamente nuestro valor de Cora no depende del tamaño de la perturbación. Esa es la única ventaja aquí. Y bueno, básicamente la ventaja que yo les decía de esta manera es que nuestro valor de Cora está perfectamente acotado en el régimen que a nosotros nos interesa, que son las retroalimentaciones negativas, donde uno espera que haya control. Y entonces, básicamente tenemos Cora igual a 1, sí, solo sí, de manera efectiva no hay control, porque tenemos exactamente en el sistema completo, al rompimos la retroalimentación. El valor de Cora va bajando a valores mucho más bajos hasta llegar a 0. Sí, solo sí tenemos lo que se conoce como control perfecto. Es decir, el sistema regresa al estado estacionario previo a la perturbación solo en presencia de la retroalimentación. Y vamos a construir esto, como dijimos, esto funciona de tal manera de que estamos siempre el sistema localmente análogo. Entonces, para cada condición tenemos que volver a construir el sistema localmente análogo, volver a evaluar la perturbación y eso nos da un valor de Cora. Pero lo podemos hacer de igual manera para un rango de dimensiones. Ya no le vamos a llamar perturbaciones, si vemos en alguna dimensión de los parámetros del sistema, podríamos hacerlo en múltiples dimensiones, solo se vuelve más difícil de visualizar, pero si lo hacemos en una, resulta que obtenemos estas curvas que llamamos Cora lines, líneas de Cora, simplemente porque es un nombre divertido, que resulta que son bastante informativas. Pero siempre es importante recordar que estas líneas no son realmente líneas, sino puntos individuales que podemos interpretar de esa manera. Y lo último es simplemente hablar de la notación o hacer énfasis en la notación. Decimos que el valor de Cora siempre está relacionado a las condiciones. Vemos estas que existen para una molécula en específico. Uno puede evaluar el control en diferentes especies dentro de tu sistema, pero es de manera individual para cada uno de ellos.
Esto, de hecho, es lo que uno esperaría porque es bien sabido que un sistema con control no puede tener control para todos los elementos del sistema simultáneamente. Alguien tiene que estar compensando la perturbación recibida en el sistema para poder mantener en homeostasis o en control la molécula que te interesa. Y también bien sabido que un sistema puede aguantar perturbación para todos los posibles parámetros, entonces se evalúa también de manera directa. Pero no hay limitantes sobre cuál hacerlo, lo podemos hacer sistemáticamente para sistemas diferentes. Ok, entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Hola, muy bien, gracias, doctora. Gracias. Les voy a platicar ahorita con un ejemplo cómo hacemos este proceso de implementación. Lo primero que necesitamos, y esto en biología es una parte que de hecho es bastante una limitante importante, y es que necesitas partir con un sistema que de hecho tengas un modelo ya definido y ese modelo ya definido en ecuaciones diferenciales sea de hecho tenga solución, ¿no? Si no podemos encontrar los estados estacionarios de este sistema, que en sistemas biológicos rara vez eso significa soluciones analíticas, lo hacemos de manera numérica, pero aún así necesitamos que el sistema converja a un estado estacionario y que lo podamos encontrar. Pero entonces partimos de crear nuestro set de ecuaciones diferenciales y después, a partir de esto, definimos cuál es la especie que queremos evaluar, cuál es aquella a la cual decimos que va a ser controlada o vamos a evaluar. Esta es una decisión arbitraria, pero tiene que estar bien definida. En este caso, simplemente por consistencia, vamos a seguir hablando de la molécula. Una vez que definimos cuál es nuestra especie a ser controlada, definimos también cuál es la función que hace el proceso que conecta a nuestra molécula con el resto del sistema. En este ejemplo que estoy mostrando aquí es simplemente el efecto que tiene Y sobre la síntesis de U por esta función de mu U por Y. Mu U por Y. Okay. Una vez que sabemos cuál es la función de retroalimentación, la vamos a romper. Entonces, para romper, al romperlo, vamos a estar creando nuestro sistema sin retroalimentación, siempre haciendo énfasis en que este debe ser localmente. Hay dos maneras de pensar esto, una más cercana a lo que haríamos experimentalmente en el laboratorio y otra un poco más sencilla o intuitiva, me parece a mí, pero son fundamentalmente lo mismo. Una es la que está más cerca del laboratorio, es usando una especie auxiliar. Vamos a declarar una nueva molécula, en este caso podría ser un nuevo promotor, un nuevo etcétera, etcétera, pero de tal manera que su concentración sea idéntica a la de la molécula Y que teníamos antes. Y si logra en estado estacionario antes de la perturbación. Entonces, si podemos hacer eso, esta nueva molécula Y es la que ahora va a estar ayudando al resto del sistema y de tal manera que U no se da cuenta, ¿no? Sigue percibiendo exactamente el mismo input que estaba percibiendo después y todo en el resto del sistema sigue haciendo el mismo esfuerzo. Por otro lado, podemos agregar más variables y simplemente sustituir nuestra función de input que tenemos aquí por un valor constante, pero de tal manera que ese valor constante es idéntico a la función de input que percibe el sistema con retroalimentación antes de la perturbación. Es decir, vamos a declarar una nueva constante aquí, mu u estrellita, que es simplemente mu u por nuestra y en estado. Una vez que hacemos esto, este sistema, eso también es importante, debe también poder convergir a un estado estacionario, pero si tenemos eso, entonces simplemente calculamos Cora, calculando el estado estacionario del sistema con retroalimentación antes de la perturbación, después de la perturbación, y lo mismo para el sistema sin retroalimentación. Antes de la perturbación, que por cierto es una forma más bien de corroborar que construiste bien el análogo, porque este valor antes de la perturbación debe ser idéntico al valor del sistema con retroalimentación antes de la perturbación, y aquí otra vez. Entonces estamos calculando o resolviendo 4 veces, 4 sistemas, en cada caso para obtener un puntito del valor de Cora. Y como decía, esto es para cada significa realmente el trabajo más arduo es tener un modelo en primer lugar, pero una vez que tienes un modelo, construir el sistema localmente análogo con cuidado, pero no es difícil, es algo que nosotros pensamos que cualquier biólogo
esto también podría acercarse, entenderlo y ponerlo en práctica. Lo que sí es muy importante es que cada vez que cambies las condiciones, que cambies tus parámetros en el sistema, vuelves a actualizar el sistema sin retroalimentación de tal manera que sea localmente análogo y vuelves a calcular. Y de nuevo lo podemos hacer para un rango de condiciones diferentes. Entonces, esto es realmente conceptualmente muy sencillo, creo yo, pero de todas maneras estamos muy emocionados y las razones básicamente son tres. Una es que resulta que estas curvas de Cora son de hecho bastante informativas y nos pueden ayudar a caracterizar sistemas de control por retroalimentación en un contexto biológico de una manera y bastante útil, que les voy a contar un. Pero antes de eso, otra razón es muy fácil de interpretar y dado que es muy fácil de interpretar, podemos pedirle a la computadora que la interprete por nosotros y utilizarlo para diseñar sistemas de interés en el contexto de biología sintética. Y también lo otro que tiene es que como está muy bien acotada y definida como la curva de Cora, en realidad puede funcionar como un marco unificador en el cual podemos sistemas de una complejidad arbitraria, tan diferentes como querramos, siempre y cuando se cumpla que tenemos el modelo de ecuaciones diferenciales y tienen estos una solución. Entonces también les voy a platicar de esto en un momento. La parte de informativo, este es el ejemplo con el cual siempre lo platico. Resulta que hay este motivo básico de control que fue propuesto en el contexto de biología, se le conoce como el control por retroalimentación sintética y o retroalimentación por control antitético, no estoy muy segura, eso suena mejor. Básicamente, este fue propuesto en el 2016 por Bryant et al. Y la gente estaba muy emocionada porque promete ser súper poderoso sin importar la complejidad. Y les voy a mostrar exactamente por qué, con un ejemplo muy sencillito aquí, en el cual básicamente el motivo está representado por estas moléculas W que se unen y se aniquilan mutuamente. Esta misma aniquilación será la parte antitética al sistema y las vamos a conectar en retroalimentación de tal manera que W va a estar induciendo a lo que sea nuestro proceso. Simplicidad, aquí hablamos de nuevo de una única molécula Y de alguna manera viene e induce de vuelta la síntesis de U. Estas dos interacciones o la información aquí tiene que ser positiva a final de cuentas, porque la interacción entre W y U es negativa para mantener nuestra retroalimentación, que sabemos que es necesaria para tener control por retroalimentación. Entonces, en este sistema, acá están las ecuaciones diferenciales propuestas. Estamos agregando aquí algo que los autores no pusieron de manera y es pensar en este complejo C, que es lo que se forma una vez que unimos a W y a U. Y básicamente, si asumimos o suponemos que W y U, nuestras dos moléculas antitéticas, no se pierden de ninguna otra manera que a través de esta mutua aniquilación, tasas de pérdida o de degradación que tenemos generales, la gamma siempre modelos representa dilución, la pérdida que espera simplemente porque la célula está creciendo, y gamma U y gamma W son las pérdidas individuales de esta molécula. Si asumimos que estas son cero, podemos ver aquí que se simplifica nuestras ecuaciones. No nos vamos a fijar ni siquiera en C y en Y, simplemente nos vamos a fijar en W y U, y básicamente podemos fijarnos en la diferencia entre las ecuaciones diferenciales. Y en estado estacionario, si estas dos ecuaciones diferenciales son igual a cero, pues esperamos que esto también sea igual a cero, y la única manera en la que eso puede ser exactamente igual a la razón entre la síntesis de W, la síntesis de W y la tasa de síntesis de U, ¿no? Entonces no depende el estado estacionario del sistema, de ningún otro parámetro, no depende de las particularidades del proceso, no depende de que hayamos considerado la C, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces los autores dicen, bueno, aquí tenemos un control perfecto para todos. Ellos también reconocen que esto tiene limitantes porque de entrada el hecho de que el estado estacionario tenga que tener esta forma no significa que el estado estacionario siempre exista o que si existe, este sea estable, ¿no? Es posible que para el sistema es bastante común que estos sistemas se vayan a oscilaciones y entonces se pierde el control como tal. Pero bueno, lo que nosotros queríamos ver era, en primer lugar, como Cora reproducía estos resultados, tratar de relajar estos puestos tan fuertes como que no hay dilución en el sistema.
que nosotros sabemos que en sistemas biológicos la dilución puede ser muy pequeña en algunas condiciones experimentales, pero nunca cero, porque las células siempre están creciendo. Entonces, vamos a relajar esta idea que la dilución es pequeñita, pero agarramos nuestro sistema como está propuesto aquí y calculamos Cora para perturbación en la síntesis, en la tasa de síntesis directamente sobre el proceso. Lo que vemos es que, como era esperado, hay un rango de condiciones en las cuales el sistema tiene casi prácticamente control perfecto, a pesar de la dilución muy pequeña. También esto era bien sabido, ha sido reportado en publicaciones previas, que si todo el sistema se está yendo muy lento, entre otras cosas, que la síntesis de Y fuera muy pequeña, entonces el error que produce nuestra dilución diferente a cero se vuelve más importante. Nos empezamos a alejar de nuestro valor de referencia y ahora también nos dice que tenemos peor. Lo que y acá están las referencias de los artículos previos que hablan justamente de cómo esto era esperado simplemente por las matemáticas. La cuestión aquí que se vuelve interesante y que no era lo que esperáramos es que el simple hecho de considerar que el complejo existe y que tiene una tasa de despegado de reversa, aunque esta sea mínima, tan chiquita como uno quiera, eso no importa, es suficiente para introducir también ahora un error para valores muy altos de nuestra síntesis de Y. Eso, como mencioné, eso no era esperado. De hecho, por un momento pensábamos que podía ser un artefacto de lo que estábamos nosotros proponiendo, pero validamos matemáticamente el caso, que es realmente una propiedad estructural del sistema. Y de manera también más interesante, no me acuerdo por qué puse esto aquí. Ah, ya me acordé por qué puse esto. Básicamente es nada más para hacer énfasis que la presencia de C como tal, o tomar en cuenta C, no cambia la estructura del sistema. Nada más nos da un comportamiento no esperado al salirnos de la aproximación, y es muy padre que algo que sería, porque sí está la prueba matemática en el paper, si les da curiosidad la pueden ir a checar, pero a pesar de que uno puede hacerlo por ese lado, una, nadie lo esperaba, entonces, y dos, puede ser mucho más latoso, mientras que hacerlo a través de Cora fue de hecho bastante eficiente y rápido. Y la otra es que una vez que uno dice que este complejo existe, uno puede imaginarse levemente hipótesis alternativas de cómo nuestro sistema molecular existe. En particular, es posible que el simple pegado de W a U no sea suficiente para inactivar a W. Necesitamos que esto llegue al paso de degradación. Y si tomamos en cuenta este pequeño detalle, así de chiquito diferente, resulta que nuestro sistema adoptó un umbral en el cual básicamente el control se rompe de una manera muy dramática. Y de manera importante aquí, disminuir la dilución todavía a valores más pequeños no ayuda con esto. Simplemente hace mucho más abrupto el sistema, y entonces estamos haciendo algo estructural acerca de por qué te interesaría ponerle atención a tu diseño, de que realmente la Z llevará a W o al menos de dónde está ocurriendo esto. Y de nuevo, esto es mucho más eficiente. Ahora, en la parte de platicarles de cómo podemos aprovechar el hecho de que es muy fácil de interpretar, les pongo aquí un ejemplito también inspirado del lado de biología sintética, donde a lo mejor tenemos un controlador en especial. Este se parece mucho al antitético, pero no es igual, porque resulta que cuando se forma el complejo solo se induce la degradación de W y recuperamos U. Nosotros trabajamos en el laboratorio, lo diseñó mi compañero Andrew, que es el primer autor de este paper, y lo estábamos evaluando, está recomendado por biología sintética. Y de inicio pensábamos que se iba a comportar muy similar al sistema antitético, pero resulta que no es tan similar, que tiene comportamientos diferentes. Pero bueno, lo que les iba a platicar aquí es que tenemos un proceso en específico que queremos controlar, tenemos un caso en específico en el laboratorio y queremos tratar de encontrar cómo es que podríamos ajustar nuestro controlador para que trabajara mejor. Lo medimos con Cora y resulta que tiene un comportamiento como el que ven aquí, un valor más o menos intermedio de Cora para un amplio rango de condiciones, pero nosotros queremos algo mejor que eso. Eso significa que queremos reducir los valores de Cora, aumentar el efecto máximo, acercar Cora a cero en primer lugar, pero también queremos maximizar el espacio de condiciones en las cuales Cora insiste que el controlador es suficientemente. Entonces, vamos a pedirle a la computadora que haga eso
nosotros. Podemos básico, aquí estamos usando una caminata tipo Metrópolis, pero en realidad no pretendo que es ni la manera más eficiente ni la manera más correcta, es simplemente una muestra de concepto de que esto puede funcionar y estamos utilizando el valor de Cora. Una vez que es suficientemente bueno el valor máximo, el valor mínimo de Cora que tenemos, entonces empezamos a jugar con el rango y uno puede definir específicamente qué parámetros del sistema querrías estar cambiando en un momento dado. Esto de nuevo es importante desde la perspectiva biológica porque no todos los parámetros del sistema son igualmente fáciles de ajustar experimentalmente. Entonces uno puede decidir cuáles son esos parámetros y explorar de manera sistemática. Acá está un ejemplo como este mismo controlador proceso podría darnos un resultado mucho mejor. Y resulta que tal vez de manera no tan sorprendente, tal vez sí un poquito sorprendente, uno espera que para diferentes procesos de interés que uno quiere controlar, pues no se comporta de igual manera nuestro controlador. Y los parámetros, los valores de los parámetros que necesitamos para que nos dé un buen comportamiento o el mejor comportamiento. Aquí tengo un caso en el cual no mejoró mucho más de lo que está viendo aquí, o sea, está muy limitado el rango en el cual puede funcionar el sistema. Pues bueno, así está. Y también lo podemos hacer de manera sistemática para tratar de entender las dependencias estructurales que hay en los parámetros para el comportamiento. Entonces, no solo se trata de optimizar y encontrar una buena respuesta, también se trata a veces de entender nuestro sistema y qué papel está jugando. Y también podemos usarlo para evaluar el control potencial que tiene un motivo de interés en particular. Finalmente, nuestro Fora nos da este marco para diferentes sistemas, simplemente porque acá les pongo 4 diferentes que han sido propuestos en la literatura, muy de biología de sistemas, como posibles comportadores biomoleculares. Acá pueden ver a simple vista cómo estos son de hecho bastante diferentes estructuralmente, haciendo cosas significativamente diferentes, pero podemos aplicarles Cora de igual manera a cada uno de ellos y comparar los resultados. Al comparar estos resultados podemos ver ciertas cosas. Por ejemplo, estos dos aquí resulta que tienen ambos este paso de represión transcripcional que nosotros modelamos como una función Michaelis-Menten tipo Michaelis-Menten negativo, y ese paso pues está saturando. Resulta que cuando se satura no vemos bajo ninguna circunstancia valores de Cora por debajo de 0.5. Y validamos analíticamente que ese era lo que uno esperaría y que no es que no encontramos la región de parámetros. Pero resulta que está este otro sistemita aquí más complejo que también tiene ese paso de represión transcripcional y sin embargo vemos que nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la diferencia de estos sistemas comparados a este que por cierto se conoce como el Brink? Entonces, al Brink motif negativo. Entonces, este sistema de aquí resulta que este paso de aquí, que es un paso de buffering, le introduce, los autores lo describen justamente como algo que introduce una alta ultrasensibilidad al sistema. Y dijimos, bueno, a lo mejor la diferencia es justamente la ultrasensibilidad. Entonces agarramos nuestros otros motivos que teníamos sacados de la literatura, con este paso de represión transcripcional con Michaelis-Menten, y lo cambiamos a una función tipo Hill y jugamos con el coeficiente de Hill para subir la ultrasensibilidad. Y en todos los casos observamos que si llegamos a valores muy, muy altos de ultrasensibilidad, podemos romper esta barrera de y obtener valores que llegan a ser tan buenos como cualquier otro controlador. Y para corroborar que ese era el caso del motif, lo mismo aquí, ya sea aumentando la ultrasensibilidad a través del paso de buffering que hay acá, que es básicamente con este parámetro que está aquí, y vemos que el control en este sistema de acuerdo a Cora mejora, y lo mismo sucede si lo que cambiamos es la ultrasensibilidad en el paso de represión transcripcional. Entonces, aprendimos algo acerca de nuestro sistema, también hicimos validaciones analíticas para esto, pero lo importante es que el estudio sistemático de los diferentes motivos de control nos dio la oportunidad de detectar que había algo interesante ahí y ir y checarlo, ¿no? Entonces, Cora nos da esa visibilidad sistemática. Entonces, esas son las razones fundamentalmente por las que estamos muy emocionados con Cora. Y lo siguiente que les voy a contar es lo que estamos haciendo ahora en el laboratorio para mejorarle, sacarle mucho más provecho a esta herramienta. Una es estudiar una respuesta final
en estado estacionario como hace ahorita, sino tomar en cuenta la respuesta completa del sistema. El argumento para esto es muy sencillo. Yo les muestro dos ejemplos que tienen de hecho el mismo valor de Cora en estado estacionario y sin embargo tienen muy diferentes comportamientos y uno esperaría que en un contexto biológico tienen consecuencias muy diferentes. El de la izquierda, que es un peor sistema, tiene una respuesta muy alta, básicamente siguiendo al sistema sin retroalimentación hasta el pico, antes de empezar a responder. Uno puede imaginarse contextos biológicos en los cuales respuesta excesiva podría llegar a ser tóxica para la célula o el organismo, y también le toma muchísimo más tiempo regresar al estado estacionario. El tiempo que le toma algo regresar al estado estacionario, por supuesto que también es relevante en un contexto biológico, porque si yo necesito responder en cuestión de minutos o horas y me toma días o meses regresar, pues no me sirve para nada, ¿no? Uno podría tener el control perfecto que hace que tu temperatura corporal regrese a lo que tiene que regresar, pero te va a tomar una semana. En una semana ya te moriste, ¿no? O sea, necesitas que funcione de manera en un rango de tiempo específico. Y este de aquí se adapta muy rápido y sin tener tanta respuesta. Entonces querríamos que Cora nos ayudara de igual manera, de una manera generalizable y sistemática, a reconocer entre estos dos. Este es el trabajo de una estudiante de licenciatura en el laboratorio, trabajando de investigación. Ella básicamente está tomando esta idea de tomar Cora para un punto específico, que es Cora en el estado estacionario, pero realmente uno podría agarrar cualquier valor, pero en un punto específico, y llevarlo a una propuesta en la cual estamos viendo, de hecho, el área bajo la curva de las dos respuestas como una forma de evaluar qué tan buena está siendo el controlador a lo largo de toda la respuesta dinámica. Ahora, cuando digo a lo largo, realmente no es en todo. Si nos vamos a tiempo, las cosas, el valor de Cora de hecho converge al valor de Cora en el estado estacionario. Ese no es el interés es realmente definir el rango en el cual vamos a evaluar las dos respuestas, dependiendo de nuestra pregunta biológica, y así hacerlo. Pero bueno, la propuesta que hizo Athena y que está desarrollando es también generalizable y de manera muy importante se puede comparar al Cora original. Acá les pongo nada más el cálculo para el ejemplo que está viendo aquí y se puede ver que la Cora dinámica de este sistema de aquí es considerablemente peor, todavía bueno, todavía está dando el valor que uno querría, pero considerablemente peor que el del sistema que tiene una respuesta mucho más eficiente. Y como les mencionaba, esta métrica, a diferencia del valor de Cora original, va a ser ahora sensible al tamaño de la perturbación y va a ser sensible al tiempo de evaluación. Pero de cualquier manera podemos hacerlo de manera sistemática. Por ejemplo, cambiando cuando la ventana del tiempo y evaluando el Cora DIN para diferentes valores. Aquí se puede ver cómo los dos valores, el del Cora original en estado estacionario y el Cora dinámico, convergen, etcétera, etcétera. Y queríamos ahora, lo que estamos trabajando, esto un paso más adelante y decir, bueno, si podemos evaluar estos sistemas con apagadas o incluso sistemas que estaban en estado estacionario y luego ¿por qué no podríamos estar oscilando dentro? Entonces, esto es lo que está trabajando Athena en este momento. Estamos con un sistema biológico en el cual parece ser que las oscilaciones son un accidente y que control es la propiedad de interés. Y aquí básicamente les muestro muy rápido un diagramita, un post-it literal que tiene Athena en su idea que estamos buscando. Es bastante trabajo preliminar, en el cual básicamente estamos comparar tanto cómo se desvían las medias de las oscilaciones, que eso se parece mucho a pensar en el Cora dinámico original, y también cómo se cambian las curvas de las oscilaciones. En particular, a nosotros no nos interesa que haya desfases, eso no nos parece relevante para lo que estamos evaluando, pero sí nos interesa si se vuelven más gordas o menos gordas o cambia el periodo. Por otro lado, estamos tratando de expandir esta idea de Cora para tomar en cuenta la respuesta estocástica, porque básicamente sabemos que el ruido bioquímico es una parte fundamental de todos los procesos moleculares, no lo podemos una parte de la manera en la que estos sistemas trabajan y sería muy... Doctora Mariana, perdón, nos quedan 5 minutos. Ok, sí, ya estoy. Entonces, este es el trabajo de Rodrigo Aguilar, también es un estudiante de licenciatura y bueno, apenas está empezando, así que no tengo más resultados.
Estamos también proponiendo que podemos hacer este análisis sistemático para tratar de encontrar comportamientos específicos que representen a los diferentes controladores. Ese es el trabajo de Emiliano Sánchez, también parte de su tesis de licenciatura y también bastante en trabajo preliminar todavía. Y finalmente queremos llevar esto a una perspectiva evolutiva, queremos aprovechar que podemos hacer simulaciones evolutivas para tratar de entender en un contexto en el cual hay funciones saturables, ruido bioquímico, cuál sería la solución óptima o la familia de soluciones que un sistema biológico elegiría. Y básicamente para esto estamos buscando a un estudiante de posgrado, idealmente con un background matemático, para que sea más sencillo para ellos pensar en esta parte de teoría de control para abordar este problema. Entonces, si están interesados, por favor, contáctenme. Y con eso acabo. Les doy las gracias a ustedes por escucharme, también al laboratorio. No hablé del trabajo de todos contribuyen a todo, escuchando y colaborando con los compañeros. También agradezco a Papit, que es fuente de fondos que tiene el laboratorio, y al equipo técnico del servidor y de computación que tenemos en el LIC y en la UNAM Juriquilla, que nos apoyan en todo nuestro trabajo. Y nada más haciendo énfasis, estamos reclutando estudiantes de posgrado en caso de que... Con eso acabo y feliz de... Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Doctora, cuando parten las funciones para encontrar esa función de especie auxiliar, ambos tienen que converger hacia el mismo punto de equilibrio, ¿verdad? No importa cómo Antes de la perturbación, ambos sistemas deben tener exactamente el mismo estado estacionario. Sí. ¿Y cómo hacer pues no sé, me parece muy difícil hacer una elección de una función que siga describiendo lo mismo y que se acomode a lo mismo. ¿Cómo hacen esas elecciones? ¿O esa construcción de esa función? Básicamente la tomas como ya estaba. O sea, siempre partimos de que el modelo está representando el sistema. Pues ya experimentalmente es un poco más complicado, pero realmente, si te fijas, nuestra función de cálculo de interés y de nuestra especie auxiliar y estrellita son idénticas, excepto que ahora responden a constantes, ya no responden al resto del sistema. Y entonces, esta constante de aquí toma el valor de la síntesis de Y en estado estacionario, lo que la síntesis de Y está percibiendo. Y nos aseguramos que la degradación sea la misma para ambas moléculas. Entonces, en realidad es muy sencillo una vez que definimos que Y es nuestra molécula de interés. Y necesitamos sustituir que U ahora perciba a Y y no la Y original. Y lo mismo pasa para este sistema de aquí. Nosotros ya sabíamos dónde percibía el sistema Y y simplemente lo sustituyo, la función que tenía antes, pero evaluada en Y es el. Otra forma de escribirlo sería nada más, es un poco más jerga matemática. En vez de llamarla mu u estrellita, debería yo a lo mejor poner la función del input de Y evaluada en Y en esta. ¿Y es aplicable a cualquier tipo de sistema de ecuaciones? ¿O tiene alguna restricción? Necesitamos que tenga solución para el core actual. Si no converge a un estado estacionario, no puedes evaluar cora. Pero sí, en principio uno podría pensar en sistemas tan complejos como quisieras, tan grandes como quisieras. Les hablo mucho de retroalimentación negativa porque es lo que nos interesa a nosotros en control, pero esto funciona para otros tipos de retroalimentación también. De hecho, para retroalimentación positiva esperas ver valores de cora por encima de 1. Si tienes múltiples retroalimentaciones, uno puede decidir romperlas de manera individual o romperlas todas juntas y comparar. Y siempre y cuando tengas mucho cuidado en interpretar tus resultados, es completamente válido. Gracias, doctora. A ti. Gracias por la presentación. En el caso de los sistemas con retroalimentación negativa, es muy común que en sistemas biológicos el retardo en el tiempo sea muy relevante. Aquí estamos trabajando con tasas instantáneas. ¿Cómo se vería afectado este índice o cómo debiera haberse afectado este índice en caso de que tuviéramos sistemas de ecuaciones diferenciales con algún retardo o varios de ellos? Sí, ese es muy buen punto. Hay dos aspectos en los cuales se puede hablar de retardo aquí.
Una es que de alguna manera partimos del supuesto de que el retardo está implícito en el sistema. El simple hecho de que para que W pueda sentir, en este ejemplo en particular, para que W pueda sentir el efecto de su retroalimentación, tiene que pasar por Y, por U y de vuelta. Eso introduce un retraso. Entonces está ya en el sistema, es parte del sistema. Pero uno puede pensar en diferentes maneras de modelar este sistema en el cual aumentas o reduces el retraso. Por ejemplo, en este caso estamos pensando las reacciones como simplemente síntesis y degradación de la molécula completa, cuando en realidad podríamos pensar transcripción y luego traducción, y podríamos pensar transcripción, traducción y maduración. Podríamos pensar que además tiene que migrar al núcleo, ¿no? O sea, si me explico, hay muchos pasos intermedios y si los pones de manera igual explícita en el sistema, cambiando el retraso de esa manera, a Cora no le importa. Puedes de hecho evaluar hasta qué punto eso es relevante para lo que tú estás tratando de medir. En particular, puede aumentar o reducir la probabilidad de que veas oscilaciones, y oscilaciones significa que en la manera en la que se está evaluando ahorita, que prácticamente pierdes el control. Entonces sí, ahí es relevante, pero lo bonito de Cora es que puedes proponer hipótesis relevantes de este retraso y evaluarlo. Ahora, lo cierto es que como estamos viendo estado estacionario, por lo que les platicaba aquí, de que a veces tiene sistemas en los cuales converges mucho más rápido, mucho más lento, y Cora no se da cuenta, no lo percibe, pues entonces realmente fuera del retraso introduciendo oscilación no sería importante. Con el Cora dinámico que estamos proponiendo, entonces sí sería importante. Pero solo, al menos, como yo lo pienso, solo puedes trabajar con ecuaciones diferenciales, pero lo queremos expandir a procesos estocásticos y supongo que no hay razón por la cual no lo podrías expandir a ecuaciones con retrasos explícitos, pero simplemente no es una idea que hayamos explorado. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, solo que el retardo, una cosa es que el retardo esté implícito en el momento de tener la retroalimentación negativa, y otro es retrasos perfectamente explícitos, que la ecuación diferencial explícitamente tenga el retardo. Creo que este enfoque con la integral lo puede captar un poquito mejor, pero sí me imagino que debiera haber alguna modificación, optimización de la idea que capte mejor el hecho de que explícitamente, no de manera implícita, sino de manera explícita, los procesos están ocurriendo en momentos del tiempo diferentes, y estaba tratándome de imaginar cuál podría ser la definición que se diera y qué cambiaría. Pero bueno, a lo mejor no es algo que se le pueda escarbar mucho en este instante. Nada más quería imaginarme cómo se verían ecuaciones con retardo explícito o con varios retardos explícitos que son naturales en sistemas biológicos de retroalimentación. Muchas gracias. Sí. Es un buen punto de reflexión. O sea, creo que aquí es una cosa como de sesgos personales, como yo nunca he trabajado con modelos, o sea, que aunque me dedico a modelar sistemas biológicos, nunca he trabajado con retrasos explícitos, pues la verdad no lo había pensado. Pero yo creo que si uno puede calcular el estado estacionario, funcionaría igual que el Cora. Sí, como ejemplo típico es el modelo de Goodwin que describe la síntesis de proteínas a nivel celular. Es clarísimo que la información que sale del núcleo toma un tiempo finito, pero lejos de cero, para ser llevada al ribosoma y poderse empezar a sintetizar. Entonces, esos retardos en sistemas biológicos son omnipresentes. Siempre que se atraviesa una membrana, siempre que se atraviesa algún otro tipo. Entonces, bueno, Sí, nada más tenerlo presente. sí, no digo que no haya retrasos en biología, siempre hay y son muy relevantes. Nada más nunca los he modelado de manera, siempre lo hago más bien modelando los pasos. Y modelas los pasos y dejas que solito aparezca. Pero estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con su observación. Sería bueno que esto aplicara a esta otra familia de modelos que se hacen y que también están presentes. Uh -huh. De hecho, el ejercicio más sencillo es tomar cualquiera de estas ecuaciones que ustedes procesaron y ponerle un retardo explícito y ver qué hace o deja de hacer. Pero bueno, muy interesante. Gracias. Sí, gracias.
¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctora. Ok, no, gracias a ustedes. Gusto verlos. Gracias, doctora. Esperamos verla presencialmente el próximo semestre, si es posible. Sí. Gracias. Gracias a todos por venir. Nos esperamos la próxima. Bye, bye. Pues antes de acercarse a Guayacán,